Bueno, hola, buenas noches nuevamente. Espero que estén muy bien. Son las 8:06 de la noche. Ya nos hemos pasado un minuto. Pero bueno, hoy vamos a estar en Juan capítulo 7, versículo 32 hasta el capítulo 8 de Juan en el versículo 11. Es decir, que vamos a cambiar de capítulo. Entonces, nada, oremos, hacemos un recuento y empezamos, ¿de acuerdo? Bueno, Señor Padre, yo te doy gracias por esta noche, yo te doy gracias por las personas que están aquí, por los que van a venir, Señor, por los que no se puedan conectar, Padre, tú los conoces, tú sabes qué sucede con ellos, Padre, sin embargo, pues oramos por ellos, los bendecimos, Señor, Padre, te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe el día de hoy, Padre, que yo no sea un impedimento para que tu palabra sea expuesta, Señor, y antes por el contrario, sea una herramienta útil en tus manos. También oro por el corazón de todos los que estamos aquí, Señor, incluido yo, para que tu palabra nos hable, para que tu palabra, para que tu palabra nos limpie, Señor, para que tu palabra sea obrando en cada uno de nosotros a través de tu Santo Espíritu, Señor. Todo lo oramos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, como les decía, buenas noches. Entonces, la semana pasada empezamos el capítulo 7 del Evangelio de Juan y veíamos que Jesús se había dispuesto a ir a la fiesta de los tabernáculos. Y habíamos hablado que la fiesta de los tabernáculos pues era una fiesta que duraba 7 días, en la cual Jesús había hecho, como siempre, había empezado a crear como disensión, la gente había empezado a hablar de Jesús por todas sus declaraciones. Jesús había hablado acerca de que la doctrina de él era la doctrina de Dios, pero que ellos no conocían a Dios, entonces que por eso no comprendían al Señor Jesús, no lo comprendían a él. También vemos como Jesús una vez más habla acerca de Moisés y veíamos algo muy interesante, era esa frase que está en esa frase que está en el versículo 24 cuando el Señor Jesús dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y hablábamos acerca de lo importante que es no dejarnos manipular por las redes sociales, por las músicas, por los sentimientos, sobre todo. También hablábamos acerca de lo importante que los gobernantes oren por no, oren por cada uno de nosotros. Qué pena, disculpen. Un momento, por favor. Lo importante que los gobernantes oren por que nosotros oremos por los gobernantes. Lo importante que es esto. Y entonces hablábamos también, mmm, al final que vimos como de que las personas estaban en duda acerca de pues, si este era el Cristo o no era el Cristo. Entonces hoy vamos a empezar en los versículos 32 y vamos a leer los primeros 4 versículos, ¿de acuerdo? Entonces dice, versículos 32 y 36, Lady, por favor. Mario, porfa, cambia eso, muchas gracias. Dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? Entonces veamos, empecemos analizando esta porción bíblica. Entonces veíamos que las declaraciones que había dado Jesús eran muy polémicas, o casi siempre las proclamaciones que hace el Señor Jesús son muy polémicas. Y entonces había llegado un punto en que los fariseos ya no se lo aguantaban. Entonces los fariseos enviaron alguaciles para que lo prendiesen, es decir, para que lo detuvieran, como si estuviera haciendo algo malo. Sin embargo, el Señor Jesús dice algo muy interesante.
Entonces, mientras que los alguaciles van a detener al Señor Jesús, van a buscarlo para detenerlos, el Señor Jesús dice, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Es decir, que el Señor Jesús ya está anunciando su muerte, pero también deja claro que va al que lo envió, es decir, el Señor Jesús va a volver con Dios, va a volver con su Padre. Pero ¿saben qué pasa? Como ellos no tienen claro de dónde vino el Señor Jesús, ellos no van a entender a dónde, ellos no entendían a dónde van a regresar. Sin embargo, ellos llegaron a un punto en que se preocupaban pensando en que si el Señor Jesús se iba a ir con los griegos, y es que los griegos para ellos era gente terrible. Entonces, era como, a ver, algo que yo me imaginaba era, mm, las personas del pueblo no entendían lo que decía Jesús, pero si el Señor Jesús decía que él se iba, les preocupaba que se fuera con los griegos. O sea, es como, yo no quiero que tú estés aquí, pero tampoco quiero que te vayas con los otros. Eran personas bastantes indecisas. Y entonces estas personas, como no tenían claridad de dónde venía el Señor Jesús, entonces obviamente ellos no entendían a dónde iba a regresar. Por eso ellos hablaban acerca de que se iban con los griegos. Y aquí tenemos la primera aplicación para nuestra vida. Y es que si nosotros no tenemos una claridad y no creemos el origen del Señor Jesús, será imposible creer que el Señor Jesús está con el Padre en los cielos. O sea, si no creemos que el Señor Jesús es Dios hecho carne, nacido en un pesebre, con 3 años de ministerio, muerto en una cruz, sepultado y resucitado, subió a los cielos, sepultado y resucitado, entonces no vamos a creer que el Señor Jesús subió a los cielos y está con el Padre. Y es que toda la Biblia está conectada y cuenta una sola historia. La historia es Dios teniendo una relación, Dios buscando restaurar la relación con el hombre, relación que el hombre perdió, relación que el hombre dañó. Y sin embargo, Dios sigue buscando al hombre, porque el hombre no busca a Dios. ¿Se han dado cuenta? Dios busca al hombre. En el jardín del Edén, ¿quién fue el que buscó a quién? Dios llegó y buscó a Adán. Y Adán fue y se escondió. Entonces, vemos esto. Y es de que si nosotros no tenemos claridad acerca de esto, si nosotros no tenemos claridad de dónde vino el Señor Jesús, mucho menos vamos a saber dónde está. Pero si sabemos que Él vino del Padre, si lo creemos, entonces también creemos que Él está con el Padre. Versículos 37 y 39. Cambias de diapositiva, porfa. Y dice, Mario, cambia la diapositiva, porfa. Bueno, voy a ir leyendo mientras que Lady cambia la diapositiva. Versículos 37 y dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pero aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y veamos esa frase que dice el Señor Jesús, que dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y es muy interesante esta frase, cuando lo estudié me llamó mucho la atención. Recordemos que estamos en la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Resulta que la forma en que se cerraba la fiesta o terminaba la fiesta era que se agarraban como unos tanques llenos de agua y los regaban por todo el templo, es decir, tiraban agua, como si cogiéramos un balde y regáramos agua. Esto simbolizaba la forma en que Dios sació la sed del pueblo de Israel en el tiempo que estuvo en el desierto. Recordemos algo y siempre tengámoslo presente. La Biblia fue escrita por judíos. Entonces nosotros tenemos que aprender de la cultura de ellos, de su historia, para que nosotros podamos entender la Biblia. De acuerdo, al menos lo que es el Antiguo Testamento, fue escrito
por judíos, por hebreos, por israelitas, con las tradiciones de ellos. Entonces tenemos que aprender de sus tradiciones, tenemos que aprender de la historia de ellos para que podamos entender el Antiguo Testamento y así podamos venir y tener una mayor claridad sobre el Nuevo Testamento. ¿Y por qué les digo esto? Miren, Dios en el desierto tuvo cuidado del pueblo de Israel. Les dio de beber agua a través de Moisés, a través de la roca, de diferentes formas. En la fiesta que ellos hacían, ellos cerraban la fiesta regando agua sobre el templo. Y el Señor Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿No les parece extraño esto? Y saben que me llamaba mucho la atención a mí es que cuando el Señor Jesús dice esta frase, quiere decir que es que el mismo Señor Jesús fue el que fue los que les dio de beber en el desierto. Porque es que recordemos que aunque no lo entendamos, el Señor Jesús también es Dios. Es decir, que el Señor Jesús fue el que sació el agua, fue los que sació la sed en el desierto. Y ahora está enfrente de ellos diciéndole, el que tenga sed, venga a mí y beba. Pero recordemos, no es sed de agua, en esta ocasión es sed espiritual, es sed de Dios. Es sed de conocerlo, es sed de tenerlo dentro de nosotros, de poder vivir para Él. Y eso es lo que le está diciendo el Señor Jesús. Si ustedes tienen sed de Dios, vengan a mí y beban. Y es que, y la otra frase que dice el Señor Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y saben por qué correrán los ríos de agua viva? Porque la persona que ha bebido del Señor Jesús ha recibido al Espíritu Santo. Y es que aquí lo dice muy claro en el versículo 39 y dijo, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Es decir, que todas las personas que creen en el Señor Jesús, todas las personas que han sido bautizados en el bautizo del Señor Jesús, es decir, que han muerto en el agua y han renacido para vivir su vida por el Señor Jesús, estas personas tienen el Espíritu Santo, han recibido el Espíritu Santo y el Espíritu Santo los transformará como en ríos de agua viva. Ríos de agua viva, ¿para qué? Para saciar la sed de los demás, para saciar la sed de Dios de los demás. Y es que algo que podemos aplicar para nosotros, algo que con lo cual podemos cerrar estos versículos, y es que Jesús, como les decía ahorita, Él siempre ha sido la fuente de agua viva, tanto para el pueblo de Israel como para toda la humanidad. Y algo que también tenemos que tener presente nosotros es la importancia del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo nos capacita. El Espíritu Santo nos capacita. ¿Para qué? Para cumplir con nuestra misión en este mundo. Para hacer las tareas que debemos hacer. ¿Qué tan importante es tener en cuenta o siempre recordar la necesidad del Espíritu Santo? Pero continuemos, versículos 40 al 44. Y dice... Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Mario, porfa, adelanta la diapositiva que estás atrasada. Y entonces veamos esta frase. Solamente quiero que nos enfoquemos en el versículo 43. Y este versículo 43 tiene una frase que me llama mucho la atención y dice, hubo disensión entre la gente a causa de él. No, en la diapositiva de atrás, todavía no estamos en esa, eso allí. En el versículo 43 dice, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y saben, esa disensión es esto, lo que está sucediendo allí. Que unos dicen una cosa, otros dicen otra. ¿Y no les parece curioso que han pasado aproximadamente 1980 años desde que Jesús murió en una cruz y resucitó? Y la gente todavía sigue sin ponerse de acuerdo en quién es Jesús.
Casi 1980 años. Y la gente aún sigue sin ponerse de acuerdo en quién es el Señor Jesús. Siguen discutiendo por esto. Siguen peleando por esto. Y la pregunta para cada uno de ustedes, e incluso para mí, es: ¿quién es el Señor Jesús para mí? ¿Quién es el Señor Jesús? ¿Ya tomé una decisión? ¿El Espíritu Santo ya me dio la convicción de saber que el Señor Jesús es Dios? ¿Que el Señor Jesús me está llamando? Esa sería una muy buena pregunta para que la reflexionemos durante todo este tiempo y que podamos tomar una decisión. Pero continuemos. Versículos 45 al 52. Mario, versículos 45 al 52, por favor. Gracias. Dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Entonces lo que vemos aquí es que los alguaciles han regresado donde los fariseos y le dicen: no lo trajimos. Más bien, los fariseos y los sacerdotes ven que los alguaciles llegaron con la mano vacía. Y lo primero que le preguntan es: ¿por qué no le habéis traído? Y los alguaciles responden: es que nadie ha hablado como él nunca antes. ¿Y cuál es la respuesta de los alguaciles? En vez de preocuparse, en vez de decir: bueno, ¿qué será que pasa con este hombre? ¿Por qué es tan importante lo que él dice? Los fariseos y los sacerdotes responden: ¿a ustedes también los engañó? ¿O es que acaso no han visto que nosotros ni los gobernantes no hemos creído en él? Solamente la gente que cree en él, o sea, los que no tienen ni idea de la ley, esa gente es la que cree en él. Y ellos son malditos. Y veamos lo increíble que yo veía en este pasaje, y era que cómo es posible que los líderes espirituales, los líderes religiosos de la nación de Israel trataban a su pueblo como malditos. Se supone que estos líderes espirituales debían llevar a las personas a conocer a Dios. Y lo que ellos pensaban de las personas es que eran malditos. Malditos. Era lo que pensaban los líderes espirituales. ¿Ustedes creen que es correcto que una persona que está llamado a servirle a otro y a llevarlo a Dios trate al otro como maldito? Había un serio problema con estas personas, un serio problema con estas personas. Pero entonces veamos, se presenta esta cena y llega Nicodemo. A Nicodemo lo conocimos como en el capítulo 2 o en el capítulo 3, no recuerdo muy bien, pero estoy seguro que ya hemos hablado de Nicodemo en este mismo evangelio. Y entonces Nicodemo les hace una pregunta y les dice: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y veamos algo muy interesante. En el capítulo 50 nos dice que Nicodemo era uno de ellos. Es decir, que Nicodemo era un sacerdote o era un fariseo. Uno de estos dos era el cargo de Nicodemo, así que Nicodemo se rodeaba con los líderes espirituales. Es más, Nicodemo era uno de los líderes espirituales. Y él, como líder espiritual, trata de traer un poco de razón a esta gente y les hace la pregunta: ¿nuestra ley juzga a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Porque es que ellos ni siquiera se habían tomado el tiempo de ir a escuchar qué era lo que decía Jesús y sobre todo comprenderlo, de escuchar sus palabras y ver qué era si lo que el Señor Jesús estaba hablando era de Dios o no. No se habían tomado el tiempo para esto. Sin embargo, estos hombres en su arrogancia, ¿qué le contestan a Nicodemo? ¿Eres tú también Galileo? Y esa palabra, esa frase, ¿eres tú también Galileo?, es una frase, una pregunta como humillativa, como despectiva. Es como decirle:
uy, usted también es de Jamundí, uy, usted también es de las Acacias. Más o menos en este tono es que los galileos le dicen, le responden a, perdón, los sacerdotes y fariseos le responden a Nicodemo, ¿eres tú también Galileo? Es decir, o sea, de verdad, ¿usted no reconoce de dónde es usted? Y complementan diciendo, vaya y lea la Biblia y dése cuenta que es que de Galilea no se ha levantado ningún profeta. Eso es lo que le responden los demás sacerdotes y fariseos a Nicodemo. Y saben, yo pensaba en algo. Yo pensaba en algo muy importante. Y es una advertencia que todos debemos tener. Es una advertencia que todos debemos tener. ¿Por qué? La palabra de Dios dice en el Evangelio de Lucas que ninguna persona que vaya a construir algo va a empezar a construir sin hacer cuentas. Porque después va a pasar penas. Es decir, cuando yo voy a construir algo, yo primero reviso si yo tengo la posibilidad de construirlo. Y esto es una parábola que el Señor Jesús utiliza para hablarle acerca para hablarle a las personas acerca de lo que cuesta verdaderamente seguir al Señor Jesús. Es decir, ¿cuál es el precio que se debe pagar por ser un discípulo del Señor Jesús? Mucha gente cree erróneamente que seguir a Jesús, y es culpa de muchas iglesias que han enseñado de que si usted da 10,000, entonces a usted le van a llegar 100,000. Que si usted da el diezmo, entonces a usted le va a llegar el doble del diezmo. Pero esto no lo dice en la Biblia, en ningún momento lo dice. Antes, por el contrario, el Señor Jesús hace una advertencia. Y es una advertencia muy dura. Y esa advertencia está en el libro de Mateo, en el capítulo 10, versículo 34-39. Mario, ¿puedes adelantar la siguiente diapositiva? Ok. Y miren, esas son palabras del Señor Jesús. Y el título que tenía mi Biblia, este pasaje era el costo del discipulado, es decir, cuánto cuesta seguir al Señor Jesús. Y les voy a leer. Dice, no piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Yo estoy casi convencido que ustedes nunca habían leído este pasaje, porque normalmente estos pasajes no son compartidos, estos pasajes no se hablan. La gente no quiere escuchar la franqueza, la gente no quiere escuchar la verdad con la que habla el Señor Jesús. Y yo quiero tomarme un momento porque les quiero explicar este pasaje. El Señor Jesús no está hablando de que a Él le gustan las peleas, le gustan los tropeles, ni nada por el estilo. Pero recordemos que en la reunión pasada, en el estudio bíblico pasado o antepasado, no recuerdo bien, hablábamos de que el Señor Jesús daba testimonio de las obras del mundo y que el mundo lo odiaba porque las obras del Señor Jesús, porque las obras del mundo eran malas. Y miremos lo que dice. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. ¿Por qué? Porque todo lo que hace el Señor Jesús va en contra del pensamiento de este mundo. Por eso siempre va a haber espada. Por eso siempre va a haber una persecución a causa del Señor Jesús. Ahora veamos lo que dice, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegro.
y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Y es otra declaración durísima, porque dice que los enemigos del hombre, pero ¿de cuál hombre? Del creyente o de la mujer que cree, van a ser los mismos de su casa. Y saben, yo lo vivo, y yo lo vivo a diario, porque cuando yo hablo las cosas como se deben hablar, entonces muchos de mis familiares me dicen, es que usted es un aburrido, es que usted es un aguafiestas, es que usted es muy complicado, es que a usted no se le puede decir nada porque usted todo lo forma un problema. Pero ¿saben? Es lo que dice el Señor Jesús. Es por causa del Señor Jesús que sucede esto. Y es que miremos más adelante lo que sigue. Y dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Y qué está diciendo el Señor Jesús? Tu papá te puede decir algo, tu mamá te puede decir algo, pero es más importante lo que yo he dicho. Yo les hago una pregunta, digamos, yo sé que todos han pasado por lo mismo. Alguna vez a las casas, y es muy típico en Colombia, yo creo que en todas las casas ha sucedido, que van y tocan la puerta. Y entonces llega una persona y pregunta por nuestra mamá o por nuestro papá. Y ya nuestro papá o nuestra mamá nos ha dicho, dígale que yo no estoy. El papá y la mamá lo que está haciendo allí es doble pecado, porque está mintiendo y está haciendo que su hijo mienta. Es doble pecado. Pero el Señor Jesús y la Biblia que dice, no mientas. Es decir, que si nosotros fuéramos conscientes desde pequeños que no deberíamos mentir, si nuestra madre o nuestro padre nos dice, vaya y diga que yo no estoy, nosotros deberíamos decirle, mamá, el Señor Jesús dijo que no se puede mentir. O papá, el Señor Jesús dijo que no se puede mentir. ¿Y saben eso qué ocasionaría? Que nuestros padres nos pegarían. Pero, ¿saben? Es mucho más importante sufrir por el Señor Jesús que por el pecado. Porque el sufrimiento por la verdad, por lo correcto, es mucho más importante. Pero continuemos y dice, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y eso es algo muy interesante también, y es que muchos padres, no es solamente hijos hacia los padres, sino también padres hacia los hijos. Y son padres que ponen a sus hijos en un pedestal altísimo, grandísimo. Es mi hijo y yo le voy a dar a mi hijo todo lo que yo nunca tuve. Y le permiten hacer al hijo lo que quieren y cuando quieren y no le ponen ninguna regla. Pero el Señor Jesús y la palabra de Dios dice que corrijas al muchacho, que le des con vara. De hecho, en el Antiguo Testamento hay una parte donde a los hijos, donde si unos padres tenían a un hijo rebelde, los padres deberían llevar al hijo rebelde a los líderes del pueblo. Cuando se demostrara que los líderes cuando se demostrara ante los líderes del pueblo que el muchacho había sido rebelde, ¿sabe cuál era el castigo para el muchacho rebelde? Que todo el pueblo lo debería apedrear y deberían matarlo a pedradas. Y los primeros que deberían tirar piedras serían sus padres. Y y yo estoy seguro que ustedes están pensando, pero a Dios, ¿cómo se le ocurre hacer eso? ¿Qué es esas cosas tan horribles? Pero ustedes se imaginan, digamos, hoy en la actualidad en un barrio un muchacho se pone de grosero, los papás lo sacan a la mitad de la calle, lo matan a punta de piedras. ¿Ustedes creen que el resto de muchachos de la calle o del barrio van a querer seguir siendo groseros con sus padres? Después de que han visto cómo han matado a uno solo por ser grosero a punta de piedra, yo creo que más de uno se arreglaría. Yo creo que más de uno reflexionaría y cambiaría. ¿Y saben qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si a ese muchacho rebelde, si a ese muchacho grosero no se le hubiera aplicado lo que se debería de aplicarle,
a ese muchacho le va a enseñar malas cosas a los demás. Y el pecado se tiene que eliminar de una sola. Así que, hijos, primero está el Señor Jesús. Padres, primero está el Señor Jesús. Por eso es tan importante que conozcamos la Biblia, para que sepamos qué es lo que debemos hacer. No como nosotros creemos que debe ser, sino como Dios ha dicho que sea. Y terminemos este pedacito y dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Tomar la cruz, cargar con nuestros pecados, luchar a diario contra ellos, matar la carne, el pecado que hay en nosotros y siempre apuntar al Señor Jesús. Aunque caigamos, aunque pequemos, nos levantamos y volvemos y cargamos la cruz y seguimos, porque eso es lo que hace una persona que es digno del Señor Jesús, un discípulo. Y es que al final el Señor Jesús dice, y el que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. ¿Saben qué significa esto? Muchas personas hoy en día, el mundo te dice, persigue tus sueños, alcánzalos, eres el mejor, no necesitas a nadie, tú eres único, eres un tigre, eres un león. Personas como Daniel Javif, creo que se llama ese tipo, que mantiene llenando a la gente diciéndole, tú puedes, tú eres el mejor, sigue los sueños de tu vida, cumple tus metas. ¿Y dónde están las metas de Dios? Resulta y pasa que esta vida se acaba y hay una eternidad. Pero el Señor Jesús dice, todos aquellos que se esfuerzan por tener esa vida aquí, llena de éxitos, gloria, pero sin honrarla a él, sin honrarlo a Él, van a perder su vida. Pero todos aquellos que han perdido esa vida y se han enfocado en la causa del Señor Jesús, esos tendrán vida eterna. Y sé que me extendí un poco, pero como les digo, Nicodemo fue rechazado por los suyos. Cuando nos convertimos en discípulos del Señor Jesús, también seremos rechazados por los nuestros. Y los nuestros no van a entender. Los nuestros no van a entender por qué somos así, por qué actuamos de esta forma. Pero actuamos porque el Señor Jesús nos lo pide, porque es lo que pide el Señor Jesús. Así que como Nicodemo fue rechazado por los suyos, esta es una advertencia para cada uno de nosotros. Cuando empezamos a caminar con el Señor Jesús, también seremos rechazados. Y es algo que yo quiero que tengamos presente el día de hoy. Y es el costo del discipulado, es el costo de seguir al Señor Jesús. Continuemos. Versículo 53. Vamos, respiren, respiremos después de esta gran advertencia, ¿no? Versículo 53 y versículo 1 del capítulo 8. Y entonces dice, versículo 53, cada uno se fue a su casa, versículo 1 del capítulo 8, y Jesús se fue al monte de los olivos. Es decir, después de toda esta agitación, después de la respuesta que le dan los fariseos y los sacerdotes a Nicodemo, entonces, y después de que le dicen, vaya e investigue los libros, entonces cada uno de ellos se va a su casa y el Señor Jesús se va al monte de los olivos. El monte donde más adelante iba a ser, donde lo arrestarían. Hacia allá se dirige el Señor Jesús y poco a poco vamos viendo cómo vamos llegando a un momento crucial, a la muerte del Señor Jesús. Pero continuemos, versículos 2 al 6 del capítulo 8, y dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Entonces, ¿qué vemos? Bueno,
pasa la noche, es decir, pasa la noche de la fiesta de los tabernáculos que acaba de terminar, y sin embargo el Señor Jesús vuelve al templo y empieza a enseñar. Y entonces llegan nuestros amigos los escribas y los fariseos, y llegan adulando al Señor Jesús, y le dicen, maestro. Pero veamos varias cosas interesantes en estos versículos, en los versículos del 3 al 5. Primero que todo, ¿por qué le llevaron la mujer sorprendida en adulterio a Jesús si ellos eran los líderes y ellos eran los que debían determinar qué era lo que pasaba con ella? Ahora otra cosa, ayer no lo querían detener, el día anterior no lo querían detener, no habían mandado alguaciles a detenerlo, sin embargo, hoy lo llaman maestro. O sea, en menos de 24 horas pasó de ser un posible presidiario a ser un maestro para los sacerdotes, para los fariseos. ¿Qué vemos también aquí? Y es que dice, ¿tú qué dices? Pero ellos se regían por la ley que les había dado Moisés. Entonces, ellos no se vanagloriaban de que conocían la ley de Moisés. Entonces, si ellos lo conocían, ¿para qué le preguntan al Señor Jesús qué decía? Ellos ya sabían qué era lo que tenía que hacer. Pero como bien lo dice el texto, es que ellos lo estaban tentando. Y es que estaban buscando hacer caer al Señor Jesús, hacerlo cometer errores, es decir, tener motivos para echar mano de Él, para capturarlo. Lo curioso de esto es que ellos siguen y siguen citando a Moisés. Y me llamaba mucho la atención en el vocabulario de ellos porque ellos es Moisés, 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 pero nunca lo que Dios envió. Pero es que Moisés habló lo que Dios quiso que él hablara. Entonces, si Moisés habló lo que Dios quiso que él hablara, entonces estos hombres deberían reconocer que las palabras de Moisés son las palabras de Dios. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué tanta insistencia en Moisés? Demasiada insistencia en Moisés. Y yo quiero que tengamos dos aplicaciones o que tengamos dos consideraciones para nosotros. La primera es tengamos cuidado con las adulaciones. En muchas ocasiones las adulaciones no son buenas. Cuando alguien te habla muy bonito, sin motivo aparente, es porque algo más están buscando. Tengamos cuidado con eso, no nos dejemos llenar los oídos de adulaciones. Pero otra y algo que quiero bueno, lo voy a comentar ahora, pero lo vamos a ver más adelante, y es que la inmoralidad sexual es un pecado gravísimo, gravísimo la inmoralidad sexual. Así que tengamos cuidado con este pecado. Bueno, tengamos cuidado con todos los pecados, pero la inmoralidad sexual es un pecado de sumo cuidado o de un cuidado especial, como de darle un poquitico, un polvito más de cuidado. Pero leamos versículos 7 al 9 y dice, eso gracias, dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Entonces lo que vemos es de que estos hombres seguían preguntándole al Señor Jesús, ¿pero qué hacemos? Dinos qué hacer, dinos qué hacer. El Señor Jesús simplemente les contesta, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y saben, solamente quiero hacer una aplicación para nosotros. Y es algo, nosotros podemos señalar el pecado de los demás, ¿cierto? Pero con una sola finalidad. Es para ayudar a esa persona a dejar su pecado. Es decir, digamos, una persona que tenga, no sé, problemas de alcoholismo.
Yo puedo ir a donde esa persona y decirle, mira, lo que pasa es que te he visto actuando extraño, veo que no sos el mismo de siempre, ¿qué está sucediendo? Mira, yo te he visto que has estado tomando. Recuerda que eso está mal, es pecado, las borracheras. Pero lo que nosotros no podemos hacer es juzgar a esa persona ni condenarlo. Miremos, aquí la condena se la estaban pidiendo al Señor Jesús. ¿Qué debían hacer? ¿Qué debían hacer? Es decir, que el juicio y la condena solamente es de Dios. Nosotros solamente podemos señalar con el fin de alentar al otro para que deje sus prácticas, mas no somos jueces para condenarlos. ¿De acuerdo? Es muy importante esto. Nosotros no podemos condenar a las demás personas, pero sí podemos llamarlos como al arrepentimiento, podemos llamarlo a que comprendan lo que están haciendo, que es muy diferente. Versículos 10 y 11 para terminar. Y dice, ay, lo siento. Ok, listo. Versículos 10 y 11. No había... No, Mario, la diapositiva que sigue. Eso, déjala ahí, porfa. Versículos 10 y 11. Enderezándose Jesús, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Y saben? Vamos a tomarnos un momento aquí. Miremos la pregunta, la primera pregunta que el Señor Jesús le hace a la mujer en el versículo 10 y dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Y saben? Yo pensaba cuando estaba haciendo ese estudio y recordando lo que había sucedido con Nicodemo, lo que hablamos con Nicodemo hace un momento, y es que cuando nosotros caminamos con el Señor Jesús, siempre van a haber personas que nos acusen y que nos acusan por nuestro pasado, que nos van a acusar por todo lo que hemos hecho. Siempre van a haber personas diciendo, ah, pero es que usted no hacía esto. Ah, pero es que usted se la pasaba fumando. Ah, pero es que usted se la pasaba borracho. Ah, pero es que usted tal otra. Y siempre van a haber personas acusándonos de nuestros pecados. Siempre. Pero ¿saben cuál es la respuesta tan linda del Señor Jesús? Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. A mí me parecía esta respuesta hermosa. Pero tengamos cuidado con lo que dice el Señor Jesús. Dice, ni yo te condeno, pero, aunque allí no está escrito, hay un pero. Y es, ni yo te condeno, vete, pero no peques más. No peques más. El Señor Jesús no nos condena, pero nos pide que no pequemos más, que no insistamos en el pecado. Y para terminar, y una aplicación para nosotros, y es, el Señor Jesús nos ama incondicionalmente. El Señor Jesús nos ama tanto que fue a una cruz a morir por nosotros. El precio que nosotros debimos pagar, el Señor Jesús lo pagó en la cruz. Pero el hecho de que el Señor Jesús nos ame incondicionalmente no quiere decir que el Señor Jesús nos aprueba incondicionalmente. Es decir, no quiere decir que el Señor Jesús está de acuerdo con todo lo que nosotros hacemos. Y es que hay un gran error. Nosotros hemos confundido la palabra amor con la alcahuetería. ¿A qué me refiero con esto? Y son muchas manipulaciones. Es decir, es que si usted me quisiera, usted me dejaría hacer tal cosa. Es que si usted me quisiera, usted me haría tal cosa. Es que si usted me quisiera, me dejaría ir a tal lugar.
Y es que si usted me quisiera, y es que si usted me quisiera, y es que si usted me quisiera. Y saben, esto no es amor. Amor es hablar con la verdad. Amor es llevar a las personas a lo correcto. Amor es llevar a las personas hacia el Señor Jesús. Amor es recordarle a las personas y hacerle ver los errores que están cometiendo. Pero tristemente nosotros hemos confundido durante muchos años lo que es el amor con la alcahuetería. Es que si tú me quisieras, si tú de verdad me quisieras, harías esto por mí. Si tú de verdad me quisieras, me darías esto. Si tú de verdad me quisieras, ay papá, déjeme ir a este lugar, ¿sí? Porque es que si usted no me deja ir, usted no me quiere. ¿Ven la gran diferencia? ¿Ven la manipulación tan grande que hay en esta frase? Amor no es alcahuetería. Amor es hablar con la verdad. Entonces, el Señor Jesús nos ama incondicionalmente y nos ama tanto que fue a una cruz a morir por nosotros. Pero el Señor Jesús no está de acuerdo con todo lo que nosotros hacemos. Por eso el Señor Jesús le dijo a esta mujer, vete y no peques más. Al igual que nosotros, nos dice a nosotros, yo no te condeno, pero no peques más. Y eso es muy importante para mí y para cada uno de nosotros. No insistir en el pecado, no insistir en el pecado. El pecado nos acaba, el pecado no nos lleva a la vida. Y yo sé que cambiar de un día para otro es imposible. Miren, yo llegué a la iglesia en la cual yo me congrego el último domingo del año 2015. Y yo me di cuenta que yo empecé a ser un verdadero cristiano el 28 de agosto del 2018. Es decir, hubo necesidad de que pasaran 3 años. 3 años en los cuales yo estuve creyéndome cristiano para que un día el Señor Jesús me llamara y de verdad me hiciera un discípulo de Él. El Señor Jesús me llamó en Juan 21:19 y me dijo, apacienta mis ovejas, sígueme. Y ese fue en el momento en que yo me di cuenta de que yo era cristiano o que el Señor me había llamado y que mi vida cambió por completo. 3 años dentro de una iglesia. 3 años. Y estos 2 últimos años han sido los 2 años más difíciles de mi vida, los años más difíciles. Y cuando he querido desistir, siempre estoy recordando. Muchos de ustedes lo saben. Mi mamá estuvo enferma. Mi mamá está enferma. Motivo para desistir. Señor Jesús, pero si te estoy siguiendo de verdad, ¿por qué mi mamá se enferma? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mi abuela, para los que no lo saben, mi abuela es literalmente la única persona que ha estado conmigo durante toda mi vida. Una amiga me decía hace poco que mi abuela era la muestra de amor que Dios había dado en mi vida. Mi abuela es la muestra de la gracia de Dios conmigo. Yo no hice ningún mérito para que ella me quisiera y sin embargo siempre me quiso y siempre me ha querido. Mi abuela desde que nací, desde muy pequeño me quiere. Y yo no hice nada, no hice absolutamente nada para ganarlo. Y ahora cuando tenía tantos sueños con ella, se enferma mi abuela. Y probablemente la pueda perder. Otro motivo para decir, seguir al Señor Jesús no vale la pena. Cuando lo empecé a seguir, todas las cosas en mi vida se empeoraron. Pero siempre viene a la mente el recuerdo de la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Y es el costo del seguir al Señor Jesús. Pero lo más lindo es que somos libres. Ya no somos condenados. Pero sí tenemos esa advertencia. Que no pequemos más. Así que así hemos terminado nuestro estudio bíblico del día de hoy.
Las personas nos van a perseguir, nos van a querer, las personas nos van a perseguir como lo hicieron con Nicodemo, como lo hicieron con la mujer que dijeron que la habían encontrado en adulterio. Pero el Señor Jesús nos pide una cosa, que no pequemos más, porque Él no nos condena. Así que, para terminar, una última pregunta. ¿Qué el Señor Jesús está hablando a tu vida? ¿Estás empezando a seguirlo de corazón? ¿Qué significa el Señor Jesús para ti? Y por último, recuerda el precio que hay que pagar para seguir al Señor Jesús. Seguir al Señor Jesús no es gratis, no es una vida de lujos, no es una vida llena de placeres, pero es una vida que se acaba y una eternidad junto a Él. Bueno, Señor Jesús, Padre, yo te doy gracias por este tiempo, gracias por el espacio, Señor, que nos brindas para poder estudiar tu palabra y poder ver qué tienes para nosotros, Señor. Yo oro para que esta palabra el día de hoy, Señor, se quede en nuestros corazones y en nuestras mentes. Que esta palabra, Señor, dé fruto al 100 por 1, Señor. Que esta palabra, Padre Santo, nos anime, Señor, para saber cuál es el costo de seguirte, Señor. Que no empecemos una carrera y nos quedemos a medias, Señor. Pero sobre todo, Padre, que podamos entender lo maravilloso que es tener una eternidad a tu lado, Padre Santo. Señor, yo oro por cada una de las personas que están aquí, por los que no se pudieron reunir también, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que los bendigas, Señor, que tu Espíritu Santo sea guiándolos, Señor, a tomar una decisión por ti, Señor. Padre, oro también por los enfermos, Señor, por mi abuela, por la cita que ella tiene mañana, Señor. Mañana tiene una cita muy importante. Yo te pido que le des la fuerza, la paz y la tranquilidad, Señor, para que ella pueda aceptar y pueda entender lo que el médico le va a decir. También oro por cada uno, Señor, de los trabajos, Señor, estudios, obligaciones de los que estamos aquí, Señor, para que tú seas nuestro guía en esta semana y durante toda nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo y todo lo oramos, Señor, en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén.